Hola, buenas noches, noche de domingo a lunes. Vamos a empezar hablando de algo que hemos comentado en muchas ocasiones, tranquilidad. Sabemos que hay mucha gente nerviosa, que es una situación que a mucha gente está poniendo excesivamente tensa, vamos a decirlo así. Y miren, yo les voy a explicar dos anécdotas rápidas. Saben que no acostumbramos a hablar de la vida personal. Yo me he dedicado este fin de semana pues a hacer platos de cocina. Me he dedicado a ver la final del partido de fútbol. Por cierto, súper interesante. Y con esto lo que queremos decir es que, a pesar de las situaciones extremas, siempre decimos lo mismo. Hay que intentar mantener la calma y hacer las cosas normales. Cuando las cosas se ponen muy feas, siempre hay soluciones. No ganamos nada poniéndonos de los nervios, vamos a decirlo así. Y hoy hemos visto un buen ejemplo, hablando del fútbol antes de entrar en los titulares, que hoy son bastantes, en lo que podemos denominar la gestión de las emociones. Fíjense, que no haya visto el partido, que no lo explicamos rápidamente, ha ganado por cierto Argentina, 2-0, parecía todo acabado, faltaban 10 minutos, un cambio de rumbo, un penalti, luego un gol al cabo de un minuto, las emociones parecían estar contra Argentina, que se ha recuperado y finalmente ha recuperado nuevamente Francia y al final los penaltis que parecía que iría con más fuerza, entre comillas, el equipo francés, pues ha entrado en shock. Y la realidad es que esto nos explica muy bien, es un buen ejemplo de cómo gestionar las situaciones complicadas. Y al final siempre hay que controlarlas, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, desde la tranquilidad. Está claro que para algunos es la peor situación desde el golpe de Estado del 23F, citado directamente por el Partido Socialista, no nos confundamos. Para otros es la repetición del 2017 en Cataluña. Y nosotros lo que decimos, pues intentemos mirarlo todo desde la tranquilidad, intentando llamar a la calma. Obviamente mañana, que es el primer tema que vamos a hablar, sale el tema del Tribunal Constitucional, ya veremos si se realiza a pleno o no, que eso es otra. Luego hablaremos de todos los nervios que hay actualmente en el PSOE por el miedo, el pánico a las elecciones y a cómo se está gestionando el tema. Hay la sensación cada vez más clara que el rumbo que está tomando el Partido Socialista hay que asimilarlo, digamos, a las decisiones de Sánchez, aunque sea una batalla interna, si el partido no toma ninguna decisión en las próximas horas o días. Luego hablaremos de que dentro de ese rumbo el Partido Socialista pues quiere también ahora añadir a sus amigos al PDeCAT y parece que intenta recuperar que los líderes independentistas recuperen los escaños perdidos modificando aquella ley que hizo que los perdieran. Cosas ya increíbles. Las encuestas, por cierto, hoy han aparecido nuevas. Los domingos saben que acostumbran a aparecer encuestas. PP y Vox se van a más de 190 juntos. Acuérdense ese pequeño detalle, han de ir juntos para conseguir esa mayoría. El PP no baja en el ritmo de cara a lo del Constitucional de mañana. Ha cogido la velocidad, creemos algunos, necesaria en un tema como este. Luego nos iremos a hablar de que Vox parece que finalmente, tras las negativas de los líderes socialistas, pues parece que va a acabar adoptando la postura de presentar nuevamente a Abascal como en aquella moción del 2020. Lo hemos dicho más de una ocasión antes, que no presenta a nosotros o a cualquier oyente, porque creemos que si no será un fracaso total. Luego nos iremos a hablar de esas cosas un poco que ya hemos comentado más de una ocasión. Ha vuelto a salir el tema del famoso piso Yolanda Díaz, para quien no lo sepa, de 430 metros cuadrados, 433 pagados por todos, más servicio, y las incongruencias que hemos visto incluso hablando de fútbol de Echenique, que al principio mundial dijo que no iba a hablar de fútbol, era inmoral. Recordemos que Echenique técnicamente ha nacido en Argentina y un argentino contra el fútbol parece algo inverosímil, pero parece que este señor es así de raro, y hoy estaba súper contento hablando de fútbol tras la victoria de Argentina. Para que vean que en 20 días, en 30 días, esta gente cambia de opinión muy rápido. Luego nos iremos a hablar de esa guerra de ciudadanos. Tras parece ser que no se está consiguiendo una lista de consenso, pues van a ir dos frentes. Por un lado Val, por otro lado Arrimadas. Y vamos a hacer una guerra cuando hay poco que donde matarse, pues parece cuanto menos otro error. Luego saldremos a hablar un poco de que España es la economía de la OCDE que peor se va a recuperar. Y finalmente entraremos en un tema que hoy además es interesante, que es el Qatargate de Europa, donde cada vez parece que va a haber más implicados. Esta semana va a salpicar a más gente y donde algunos pensamos,
y aquí es puro análisis, pura bola de cristal, vamos a decirlo así, que una vez concluido el Mundial de Qatar, donde Qatar, el gobierno, los líderes de Qatar ya no necesitan nada, vamos a ver si suelta el lastre, porque Europa está muy preocupada por este tema. Lo dejamos ahí. Pero bueno, ustedes pónganse en el lugar de Qatar. Ya los hemos usado, nos han demostrado que vamos a decirlo así, poca seriedad, vamos a decirlo, quien conozca los países árabes saben que eso es muy importante. Pues oiga, a lo mejor soltamos algún papelito o soltamos algún mensaje y alguno de los que se creía que eran amigos nuestros, pues acaban confirmando que no lo son. Ya no hay mundial, ya no nos interesan, ahora todo, perdón, da igual. Va a ser, sin lugar a dudas, entretenido. Y decíamos, intentar primero de todo ese llamamiento a la tranquilidad, porque hemos recibido muchos mensajes este fin de semana, la gente está realmente nerviosa. Sabemos que, no sabemos si es la función o no de este canal, intentar tranquilizar a la gente, pero sí que es cierto que siempre hemos dicho lo mismo, que cuando alguien se pone muy nervioso, por sus errores, estamos hablando obviamente del Partido Socialista, que vamos a unificarlo cada vez más con el mensaje de Sánchez, porque parece que no tienen otra forma de actuar, lo que intentan también es traer esa intranquilidad al resto de ciudadanos. Hombre, y nosotros decimos lo mismo, habéis dicho, yo me he dedicado a cocinar, he aprendido a hacer un huevo poché, ya sé que es una chorrada, pero seguramente muchos saben hacerlo, yo no lo sabía hacer, mira un manual de internet para hacerlo. También he hecho una cosa más rara, que es congelar huevos y cortarlos a trocitos y hacer huevos fritos luego, cosas que uno hace el fin de semana. Pero ¿dónde vamos? Que es lo importante, supongo estos detalles no interesan, es que si ellos están nerviosos, ¿por qué hemos de estar el resto nerviosos? Oiga, quienes se están jugando todo son ellos. Quienes han metido la pata son ellos. Quienes están hablando de tricornios, refiriéndose al PP por el 23F, de tricornios, perdón, de golpistas con toga, refiriéndose ahora a los jueces, son el Partido Socialista. Oiga, que ellos se envenenen solos, así de claro y de contundente. Hoy han presentado 2 recursos contra el pleno de mañana, el Constitucional, en principio a las 10 de la mañana, donde dicen que se vulnerarían los derechos de los ciudadanos. En fin, aquí hay una confusión de base importante. Obviamente, el Congreso es la sede de la soberanía popular, eso parece indiscutible, pero los poderes del Estado son el Parlamento, el poder legislativo, obviamente, el ejecutivo y el judicial, es decir, que los ciudadanos no solo dependen del Congreso, que es esa historia que nos están vendiendo, como si el Congreso fuera algo más que el resto, y para eso se dividen los poderes. Y es un error con el que juega el Partido Socialista, creemos vamos a ser sinceros, porque no lo saben, porque son así de burros, y parece que juegan con eso de vulnerar los derechos de los ciudadanos como si lo que se viniera del Congreso fuera intocable. O sea, resulta que en el Congreso, por ejemplo, aprueban, como han aprobado, que los políticos puedan robar, y según ellos eso ya va a misa. Pues no. Para eso existe dentro del Estado 3 poderes, y aparte el Constitucional, que es un poco una cosa ajena, que es el que se reúne mañana. Poderes, por cierto, en la reunión de mañana que algunos están empezando a plantear que quizá pase como la semana pasada, es decir, que la fuerza de los representantes que se denominan progresistas, los que serían parte del gobierno, intentaran bloquear nuevamente la reunión para que sí se aprobara el jueves en el Senado. Por otro lado, según diversas fuentes del sector, digamos, más cercano a la oposición, vamos a decirlo así, que no son progresistas, parece que van a ir a que se firme mañana y que se aprueben las medidas cautelares. Va a ser una discusión interesante y algunos creemos, sinceramente, que no se va a acabar el mundo mañana. Y tomen la decisión que tomen. Y esto es algo que habría que decir claramente. Claro que hay juristas, de los que están en el Tribunal Constitucional, pues que votarían hasta la cabra de la legión, si les dicen, pero hay que reconocer que la mayoría de los miembros del Tribunal Constitucional son juristas que acaban decidiendo cosas con criterio, que tienen unas ideas previas, obviamente de un tipo u otro, está claro, pero cuando hay algo de una trascendencia como esto, acaban tomando decisiones
sin, digamos, la influencia de los partidos que los hayan colocado. Sabemos que es algo que puede sonar extraño, pero así es. Y es algo que debe transmitir tranquilidad. Si mañana sale una cosa u otra, oiga, ni se va a caer el mundo, ni va a haber, como decía el PSOE, un golpe de golpistas de la toga, ni se va a detener a nadie, vamos a decirlo así. ¿Esto tiene algunos visos parecidos a lo del 17? Sí, el concepto, pero al final recuerden que lo que hicieron en el 17 fue incumplir una orden del Tribunal Constitucional, y aquí de momento vamos un poco al revés, es decir, aún no hay la orden ni la sentencia del Tribunal Constitucional, con lo cual no se estaría incumpliendo nada, simplemente se piden unas cautelares para paralizar una votación. Sabemos que son temas complejos, que son temas que a veces pueden llevar a la confusión, pero realmente la sensación que tenemos algunos es que algunos tienen muchas ganas de calentar el ambiente, vamos a decirlo así, y sinceramente, vamos a hacer una reflexión, no tiene mucho sentido, porque parece que sobre todo en el PSOE quieren calentar el ambiente como separando un poco al Partido Popular de la esencia democrática. Estamos todavía a 5 o 6 meses de las elecciones. Y parece que es más un reto interno del Partido Socialista de intentar marcar estilo para que sea difícil que nadie se rebote dentro del partido, y esa es la sensación y creemos la realidad, que un ataque en sí al Partido Popular. Sánchez parece que ha cogido esa directiva, vamos a decirlo así, de ir a por todas, sabe que su destino está ligado a España, de cualquier manera, y sabe que empezaba a estar cuestionado desde el partido. Fíjense la cuestión, con estos movimientos de las últimas horas y días, ¿quién es el guapo en el Partido Socialista que levantara la voz? Nadie. Es como aquella sensación de aceleramos. Y claro, a 20 por hora tú puedes saltar del tren. Ponemos un tren, por ejemplo, como ejemplo que se ve más rápido que un coche, obviamente. A 300 por hora a nadie se le ocurre saltar del tren. Es que no hay ni fuerza para saltar. Y esa es la sensación que estamos viendo. Ese acelerón de Sánchez, ese acelerón donde se apoya en gente de gobierno como Bolaños, por decir a alguien, parece que lo que quiere es tapar los movimientos internos del PSOE que empezaban a discutir la política del presidente. Al final es lo hemos dicho más de una ocasión, presidente o partido. Y está claro que eso genera nervios, porque los nervios en el PSOE son claramente manifestables en las elecciones de mayo, autonómicas y municipales. Y muchos, llevamos semanas y meses diciéndolo, muchos candidatos empiezan a dudar por qué van a perder ellos su sueldo y Sánchez va a mantener la presidencia. Y ese run que se estaba colando, digamos, en las esferas de la Moncloa, es el que hace que la Moncloa tenga que acelerar el ritmo, a veces parece sin sentido, de los cambios, por un poco lo que hemos dicho. En el momento que acelera el tema, todo se dispara, los extremos, la gente se empieza a polarizar, y claro, ahí ya puede ser un alcalde de un pueblo o lo que sea, pero donde tiene que ir al debate es a defender al presidente, y eso lo saben en Moncloa, y el candidato autonómico también. No es fácil fracturar ahora al gobierno en un momento como este, porque se consideraría dentro del propio partido una alta traición al partido. E insistimos, ¿esto qué es? Pues poner el partido a disposición del presidente y lo peor, polarizar el país en función de la idea del presidente. Por eso nosotros creemos que en un momento como este lo que hay que hacer precisamente es no jugar a lo del presidente, a ponernos nerviosos, a disparar a todo lo que se mueva. No, lo que hay que jugar es a tranquilizar. Mire que se pongan a hacer huevos poché ahora ni nada parecido, pero a tranquilizar. Porque si no se tranquiliza, eso sí, con firmeza, si no se tranquiliza, esto puede dispararse
Y como hemos leído hoy, nadie sabe exactamente dónde puede llegar el tema. Porque al final se ha puesto en el candelero esta decisión del Constitucional mañana como prácticamente la quinta esencia de la democracia. Y no lo es. No lo es, son unas medidas cautelares, no es una sentencia todavía. ¿Que estamos delante de unos hechos graves? Efectivamente. Pero que hay que intentar bajar el suflé, nunca mejor dicho, también es cierto. Y fíjense que cuando eso parece la lógica, pues el PSOE, porque nosotros ya decimos claramente que el PSOE ahora está vendido al presidente Sánchez, ha intentado enfrentarse a él el partido, pero se ha dado cuenta que no. Y Sánchez acelera, y acelera, ofreciendo a los líderes del PDeCAT, pues eliminar el artículo aquel que supuso la pérdida de escaños de sus líderes. Recuperar los escaños incluso. Fíjense que es una afrenta más en ese camino hacia adelante sin ningún lugar que parece que está tomando el presidente Sánchez. Acelera con frases grandilocuentes, frases polarizantes, frases donde incluso viene a insinuar que la democracia la trajo el PSOE. Cuando se ha recordado que, por ejemplo, la Constitución solo había un miembro del Partido Socialista, el resto eran de diferentes fuerzas, porque en este país, aunque el PSOE no lo entienda, y Sánchez parece que menos, este país se ha creado por la unión de mucha gente. Y esa tendencia al Partido Socialista cada vez más manifiesta del odio, que parece sacado de un cuento de Pablo Iglesias, de este, no del anterior también, tela, pero digamos de este, esa generación de odio, ese camino hacia adelante, esa polarización, pensando en números, que es lo que hemos dicho, la política de números de Sánchez. Creemos algunos que no piensa en país. Y al final, lo que, desde el análisis, y vamos a decirlo con sinceridad, lo que pensamos algunos es que para gobernar un país hay que ser gente de Estado. Y cuando uno usa los números, cuando uno usa su visión personal para mantenerse en el cargo, como hace el señor Sánchez, pues parece que solo puede responder a una cosa, y es a los nervios de verse fuera. Decíamos que mucha gente nos ha contactado y nosotros hemos dicho a todo el mundo lo mismo, hemos intentado transmitir lo mismo. Oiga, tranquilidad, que este señor está firmando su finiquito con sus actuaciones de las últimas horas. El Estado no puede permitir a una persona narcisista como Sánchez, que intenta doblegar el poder judicial como Sánchez, no puede permitirlo y no lo va a permitir. Ya sea el Constitucional, ya sea los ciudadanos votando cuando haya elecciones, ya sea el propio Partido Socialista cuando quede arrasado en las elecciones, porque al final lo que llega, y eso creemos que todo el mundo lo tiene claro, lo que queda de estas 2 semanas, de esta semana última, es que el Partido Socialista se quiere cargar la democracia. Hombre, y en este país la gente será como sea. Pero si algo hemos demostrado es que estamos más cómodos en democracia que con caudillos como el muerto o como el vivo. Y Sánchez parece que eso no lo tiene aprendido. Y es algo que no hace falta mucho reflexionar, y es algo que se ha metido en un error grave, y que miren, si algunos ya pensábamos que el tema estaba finiquitado, con lo de estas semanas parece que todavía queda más finiquitado. Insistimos, tranquilidad, sea lo que decida el Constitucional mañana. Si decide algo, porque también decimos que hay la opción de que no decida nada y se vuelva a aplazar el tema. La gente es consciente de su responsabilidad, hablamos obviamente de los juristas del Tribunal Constitucional, todos son conscientes del momento donde los han colocado los políticos y todos van a estar a la altura de la situación. Que las medidas cautelares se aprueben o no, oiga, eso ya es una decisión jurídica, vamos a decirlo así. Ni será un triunfo, ni será una derrota. Porque el único en toda esta historia que está perdiendo a patadas es el Partido Socialista, que se ha ido a un extremo. Muchos
desconocen por qué, nosotros lo explicamos con facilidad. Se han volcado en el caudillo Sánchez, que creemos, según ellos mismos, es el único que nos puede sacar de esta situación. Sánchez ha eliminado tanto al partido, ha fustigado tanto al partido, que ha hecho que sea considerado imprescindible en el PSOE. Y el PSOE le va a tocar una travesía al desierto. Y seamos sinceros, con un poco de suerte, ni la travesía le va a salvar de la situación donde ha metido Sánchez al partido. Los nervios en el PSOE, que sigan con ellos. Oiga, que también es entretenido verlo. Y mientras el PP no baja de insistir en el tema, hace bien en ese caso, saben que a veces los criticamos, bueno, según algunos muchas veces los criticamos, pero hace bien en mantener la tensión, porque si los otros quieren afrontar un reto, quieren subir la velocidad, hombre, uno puede bajarse en el coche o en el tren y otro puede decir, oye, vas a 300, yo también voy a 300, a todo o nada, con la diferencia de que su subida de velocidad les trae mejores resultados que al Partido Socialista. Porque han conseguido que el mensaje es que su subida de velocidad sea defender la democracia, mientras que la subida de velocidad del PSOE sea defender a Sánchez. Y entre una cosa y otra, los españoles, creemos algunos, lo tienen claro. Y las encuestas, que no cuentan este hecho todavía, obviamente, llevan nuevamente a una victoria sobre unos 190-91 diputados al Partido Popular, que necesitaría nuevamente a Vox para gobernar, que estaría sobre 56-57. Aquí hay la doble lectura. Cuando más acelera el Partido Popular, perdón, menos fuerza tiene Vox. Cuando más se relaja el Partido Popular, lo que había hecho hasta esta semana, más fuerza tiene Vox. Es una dicotomía clara. No hay donde más allá donde pescar, señores del PP. A lo sumo, podrían llegar a sumar 202, 204, 205, 210. Eso es lo que hay que repartir. Y eso hay que repartírselo, y ya lo tienen, entre el PP y Vox. A quien tienen que restarle votos es a Vox. Y para restarle votos a Vox, tienen que hacerse acelerar un poquito. Porque si no, Vox le resta voto a ellos. Todo el pastel de Ciudadanos parece que ya está repartido y no parece que haya más donde pescar, vamos a decirlo así de claro. Y Vox, que está con la moción de censura, que seguimos insistiendo, creemos que era una oportunidad única para el PP para seguir pescando, pero no se han atrevido, suponemos, lo decimos, no tienen programa, y Vox tampoco encuentra candidato. Según parece la negativa, dijimos, de Leguina, de Paco Vázquez, parece que los puede enfrentar nuevamente a ese dilema de tener que volver a enviar a Santiago Abascal. Insistimos, un error. Lo mismo que en el 2020, recordemos que fue la moción de censura de todas las que ha habido en la historia con menos votos a favor, incluso aquella, creo que era de Hernández Mancha, tuvo más, para hacerse una idea, y creemos que volverá a estar destinado al fracaso, aunque el PP se abstenga o vote que sí. Creemos que sí no votará, solamente se abstenderá, o incluso, depende cómo se plantee, votará que no. Tiene que hacer un esfuerzo Vox. Estamos saltando ya de tema, para buscar a alguien, lo que sea, a quien sea, hemos dicho, a nosotros, a quien sea, a ustedes, a quien le dé la gana, para que no sea Abascal. Y alguno dirá, ¿pero qué manía tiene Abascal? No, es que Abascal ya se ha presentado una vez a la moción de censura y no ha valido para nada. Les ha restado votos. Intenten traer carne fresca. A quien sea, como si quieren traer a Macarena Olona. Solamente ella estaría encantada. Pero tienen que traer a alguien, si van a tirar la moción de censura y consideran, la van a perder obviamente, que pueden ganar con ese movimiento fuerza y votos. Porque si es más de lo mismo, pues será más de lo mismo. Y más de lo mismo, seamos sinceros, no atrae nuevos votos. Es algo que deberían reflexionar internamente en Vox cuando lanzaron la afrenta, o debieran haber tenido atado el tema, o debieran empezar a pensar en nuevas opciones. Seguimos insistiendo que el hecho que vaya enero no lo acabamos de ver tampoco, ya que si es tan grave el tema que lo presenten esta semana, pero parece
que enero, recordemos, mes inhábil en el Congreso, va a ser el momento de presentarla. Y mientras en Podemos pues siguen con esas incongruencias que no dejan de sorprendernos. Hoy ha vuelto a salir a la palestra el tema del famoso piso, que hemos hablado en repetidas ocasiones, de Yolanda Díaz, por su falta de transparencia. Es una de las cosas más sorprendentes de este gobierno de PSOE y Podemos, que es la oscuridad. Lo tenemos en los viajes de avión, lo tenemos en los pisos, lo tenemos en los másters, lo tenemos en todos los temas. El miedo a explicar qué realmente están haciendo. Y cuando uno no es transparente, recordemos que ellos iban con el adalid de la transparencia. Cuando uno no es transparente, la gente acaba enfadándose. Ojo, cuando lo saben, porque hay cosas, por ejemplo, como esto del piso, que todavía te sorprende, cuando lo hemos leído esta mañana, que hay mucha gente que lo desconocía. Recordemos la historia. La ministra Yolanda Díaz vive en un piso 433 metros cuadrados en Madrid, en el centro de Madrid, con servicio a cargo de todos los españoles. Se le ha preguntado si hay cocinera, servicios, si hay servicio de limpieza, etcétera, etcétera. Cero respuestas. Obviamente vive, en principio, con su familia. O sea, aparte del sueldo, aparte de los viajes, aparte de las dietas, se le está pagando un piso, ojo, de 400 metros cuadrados en Madrid. Incongruencia, hombre, parece que sí, vamos a decirlo así de claro, no parece muy lógico. Pero la incongruencia no solo está en Yolanda Díaz, sino en la otra parte de Podemos, en este caso en Echenique, con un tema medio futbolero, pero es un poco lo que te da la sensación de cómo son estos tipos. Cuando empezó el Mundial, volvemos al Mundial, recordemos Echenique es de origen argentino. Cuando empezó el Mundial, dijo aquello de que no iba a hablar de fútbol, ni iba a ver los partidos porque Qatar era una dictadura, que abolía los derechos, todas esas historias que escucharon al principio del Mundial. Pues hoy obviamente estaba hiper feliz con el resultado, comentándolo, que contento, que no sé qué, que maravilla. O sea, no lo iba a ver y al final lo ha visto. Es que no tienen más que fantasías en la cabeza esta gente. Viven en la continua inopia. Viven siempre diciendo lo que otros deben de hacer mientras ellos hacen lo contrario. Es una sensación cuanto menos extraña. Que hombre, no diríamos aquella frase de que uno no acaba de entender, sino que uno los ve y entiende perfectamente cómo se comportan. Porque ¿saben qué pasa? Que jamás han tenido nada por su propio mérito y ahora que lo tienen, quieren agarrarse a él como sea. Y si han de decir un día, lo hemos dicho muchas veces, que hay que votar a la cabra de la legión, la votan. Y al día siguiente que hay que comerse a la cabra de la legión, se la comen. Y al día siguiente decir que hay que ser vegano, lo dicen. Creen que intentando quedar bien con los suyos o los que creen que son suyos o con colectivos concretos, suman votos. Y lo que suman son incongruencias y cierto ridículo en la forma de actuar. Aunque puestos a hablar de ridículo, obviamente, según parece, ese intento de este Villacís de conseguir en Ciudadanos que hubiera una tercera vía, que no estaría patrocinada por ella, para evitar una guerra dentro del partido, pues parece que no está dando resultado. Parece cada vez más claro que va a haber dos candidaturas, la de Edmundo Val y la de Inés Arrimadas. Claro, ustedes imagínense una guerra civil en Ciudadanos, salvando las distancias, que a lo mejor son 100. O sea, tampoco se piense que va a haber 200.000. O sea, es complicado. Esto, salvando distancias, obviamente. No es lo mismo una guerra civil en la India, con cientos de millones de personas, que en San Marino o en Andorra, que son pocos. Claro, parece hasta ridículo, vamos a decirlo así. Claro, parece más rencillas personales que rencillas de ideas, lo cual es obvio a estas alturas. A Ciudadanos darles consejos, nosotros no somos nadie para hacerlo, más faltaría, pero hombre, algunos pensamos que, sobre todo los que hemos creado cosas y hemos eliminado cosas en la vida, pensamos que, hombre, que lo mínimo es intentar que lo que uno ha creado muera con dignidad. Hombre, y que sean incapaces ni en el último suspiro de darse un abrazo, pues es triste. Esto es como si se muere un padre o una madre y hay dos hermanos enfadados y cuando en el lecho de muerte y la madre dice, daros un abrazo y ellos dicen, hijo puta, pues eso es lo mismo.
esa sensación de inmoralidad que parece que tiñe toda la política española, porque parece que nadie queda libre de culpa, digámoslo así, claro. Y mientras la economía española, según los últimos datos, pues será la economía que más tarde en recuperarse de la OCDE. En datos de paro, saben que somos los últimos, lo hemos comentado en muchas ocasiones, aquellos informes que teníamos, que explicábamos hace bastantes meses, donde teníamos los peores datos en todo. Pues la sensación es la misma, no solo los concursos se disparan, y a pesar de ello es curioso, porque algunos miembros y periodistas, vamos a decir, propagandistas del partido del gobierno, empiezan a decir cosas así como que el PP está tirando por el tema del constitucional porque ve que la economía se recupera y la inflación está mejorando. Suponemos, estos periodistas deben leer poco los diarios o deben salir poco a la calle, deben tener el síndrome de Sánchez, de no salir jamás a la calle, porque si no, no se entiende. Es una cuestión que a veces te da hasta rabia, vamos a decirlo así, porque te da la sensación de que o hay mucho tonto en este país, o realmente hay mucha gente que prefiere joder al vecino, joder al país, que trabajar por el Estado. Hombre, y no diremos que un periodista tenga que ser un hombre de Estado, seamos sinceros, pero al menos un hombre de moral recta y de no faltar a la verdad. Todo lo contrario que toda esta prensa prostituida que no se acaba de entender bajo ningún concepto. Y decíamos, hay un tema interesante que es ese Qatargate en Europa, que en Europa empieza a preocupar cada vez más porque intentan paralizarlo de alguna manera. La sensación que hay es de que estamos delante de unos ofrendas, vamos a llamarles así, económicas a muchos eurodiputados e incluso quizá algún comisario por parte de Qatar y seguramente de Marruecos, que dejarían en muy mal lugar a la Unión Europea y al Parlamento Europeo. Y saben que muchas veces hemos comentado que uno de los problemas de la Unión Europea es que hay una sensación grande de que no hacen nada, vamos a decirlo así. Ponen normas, dan dinero, eso es cierto, pero nadie sabe exactamente, o nadie quiere saber exactamente, si es una organización que favorece a todos o no. Los que somos muy europeístas, que lo hemos dicho en muchas ocasiones, no vamos a negarlo, pensamos que debería aprovecharse mucho más la Unión Europea y que situaciones como esta es cierto que le hacen daño. Pero también es cierto, y aquí vamos a ser muy rotundos, que sería necesario que toda esta porquería, digámoslo así, claro, saliera a la luz. Porque al final, los culpables no son las instituciones, son las personas que hacen, delinquen, chorizan o son corruptos. Lo mismo que hemos dicho, el problema no es, en el caso de España, el gobierno, no. El problema es el presidente del gobierno y esos alátares que tiene cerca, pero no las instituciones ni la política. Y en el caso del Qatargate de Europa, decíamos, hay un tema interesante. Como saben, se ha acabado el Mundial hace unas horas con la victoria argentina, que hemos comentado. Y hay un tema interesante, y es que ahora Qatar ya no necesita tanto a Europa. Y aquello de la tierra quemada, que es un concepto muy interesante en política, es decir, cuando alguien ya no lo necesitas, y tú vas a quedar con la misma imagen, porque fíjense, la imagen que ha quedado de Qatar tras la imagen que ha quedado, la imagen que se está dando en este momento es que son unos gobernadores y que hacen todo por dinero. Con lo cual, Qatar no va a recuperar la imagen ya. Con lo cual, puestos a tirarte al río, dices, oiga, pues hemos pagado a unos señores para recuperar nuestra imagen y encima han sido tan tontos que los han enganchado, pues vamos a intentar ser un poquito más transparentes y vamos a dar nombre y apellido de todos estos señores. ¿Podría ser un golpe duro para Europa? Sí, lo será, porque solamente van a salir más nombres en los próximos días. Pero algunos pensamos que es necesario esta limpieza, porque insistimos, estamos en un cambio político de ciclo, en España también, donde cosas que se han hecho estos años deberían empezar a cambiarse. Seguramente no es un tema de un año, de 2 años, sino de más. No se puede considerar de concepto la política como un lugar donde hacerte rico, sino un lugar donde servir a los ciudadanos. Y en ese aspecto hay errores
en España y hay errores en Europa. Más de uno creen que esto es el lugar para hacerte rico en vez del lugar para servir a los ciudadanos. Y miren, y en Qatar, con todo respeto, les importa un huevo una cosa y la otra. Al final, ellos quieren hacer negocios. Y los que tenían no han funcionado y encima les dan mala imagen. Pues qué mejor que tirar contra ellos toda la culpa. Tampoco es tan complicado de entender. En fin, decíamos, nos vamos a emplazar a mañana Tribunal Constitucional, veremos, en principio empieza a las 10, suponemos que en el segundo café, que mañana seguro hacemos, vamos a decirlo así de claro, ya sabremos qué ha pasado, si se ha paralizado, si se han aceptado las cautelares, si no se han aceptado, y veremos sobre todo las reacciones de los partidos. Nosotros insistimos a todo el mundo que vaya a dormir con tranquilidad. Miren, los que les gusta el fútbol habrán disfrutado de un gran partido. Los que les gusta innovar y cocinar y no hayan hecho un huevo poché, pues aprovechen esta noche y lo hagan, es entretenido, unos 20 minutos. En fin, al final, la vida continúa, las cosas continúan. Y el único, insistimos, que ha de estar nervioso es Sánchez y su equipo, porque se han dado cuenta que se han metido en un berenjenal, que a diferencia del catalán, que lo hemos dicho en más de una ocasión, allí tenían, y eso es bien cierto, detrás a mucha gente, aquí no pueden ni salir a la calle a tomar un café. Con lo cual, cuando uno se mete en un berenjenal así, sin más apoyo que los medios prostituidos y los 4 amigos del gobierno, hombre, pues algunos pensamos sinceramente que tienen un problema. ¿Y qué quiere que les diga? Cuando uno tiene un problema, lo peor que puede hacer es todavía hacerlo más grande. Y esa es la sensación y el camino que parece que ha tomado Sánchez, porque considera que cuanto más grande sea el problema, menos fisuras tendrá en su partido y más fuerza tendrá para seguir mandando en el mismo. ¡Ah, Sánchez! Que esto no es lo del tour del coche, que aquí ya no engañas a nadie. Nos emplazamos a mañana, Patreon, Canal Transferencia, como siempre decimos, seguimos.